Eran las 3 de la madrugada. La inmensa mansión del valle estaba sumida en un profundo silencio. Javier Montero descendió la escalinata de mármol con pasos lentos. El insomnio era su compañero habitual, y el peso abrumador de su soledad le oprimía el pecho. La luz de la cocina principal estaba encendida. Frunció el ceño. María, la empleada, siempre se aseguraba de apagar todo antes de retirarse. Al deslizar la puerta, se detuvo en seco. Una niña diminuta, de espaldas a él, se inclinaba sobre el gigantesco fregadero de acero. Sus brazos delgados apenas alcanzaban la llave del agua. El agua corría sin cesar, mezclándose con un sollozo apagado, casi imperceptible. Javier avanzó un paso. Una de las tablas del piso crujió bajo su peso. La pequeña volteó el rostro de golpe. Sus ojos se abrieron desmesuradamente por el pánico. Era Elena, la hija de María. Tendría unos 7 años. Su carita estaba empapada en una mezcla de lágrimas y sudor. Sus manitas temblaban sin control, aferradas a una esponja cubierta de jabón. A su alrededor, la vajilla sucia se apilaba como una montaña. Platos, ollas, vasos, amontonados hasta casi el tope. Una cantidad de trabajo que parecía haber durado toda una semana. Observó las manos de la niña. Sangre. Tenía pequeños cortes en los dedos. La piel lucía en carne viva, roja e hinchada. «¿Qué estás haciendo aquí a estas horas?» Su voz salió más ruda de lo que había querido. Elena retrocedió, pegándose a la pared del fregadero, con la mirada cargada de espanto. Escondió las manos detrás de la espalda con rapidez, como si pudiera borrar lo que él acababa de presenciar. Yo solo... Su voz era un susurro roto, apenas audible. «Solo estoy ayudando». «¿Ayudando a quién? ¿Dónde está tu madre?» La niña se mordió el labio inferior. Una lágrima resbaló por su mejilla sucia de espuma. «Mami está durmiendo. Ella no puede saber que vine. Por favor, no le cuentes, se lo ruego». Javier se acercó más. Se arrodilló frente a la pequeña. Los ojos de ella, grandes, castaños y profundos, estaban destrozados. No era solo miedo, era desesperación pura. «¿Por qué estás haciendo esto, Elena?» Ella gimió. «Porque mami llora en la noche. Ella piensa que no la oigo, pero sí la oigo. Llora porque no hay dinero, porque está endeudada, porque...» Su voz se desvaneció. «Porque rompí una taza sin querer y ahora tiene que pagarla. Si lavo todo, ya no tendrá tanto trabajo. No volverá a llorar». A Javier se le encogió el alma. Miró de nuevo aquellas manitas tan pequeñas, sangrando. Observó los ojos de una niña que debería estar en su cama, soñando, disfrutando su infancia. No ahí, y mucho menos de esa manera. Algo se hizo trizas dentro de él en ese instante. Lo que aún no podía imaginar era que esa noche era el preámbulo de una verdad que desmantelaría por completo todo lo que creía saber sobre su propio hogar. María Soto se levantaba todos los días a las 5 en punto de la mañana. Antes de que el sol asomara, antes del canto de los pájaros, antes de que el mundo se pusiera en marcha. Abría los ojos en el diminuto cuarto que compartía en la parte trasera de la mansión. Miraba a Elena que dormía a su lado y por un breve momento se permitía la ilusión de un futuro mejor. Soñaba con una vida diferente, una donde no tuviera que despertar con el cuerpo dolorido, con las manos agrietadas por la limpieza, con el alma rota por contener las lágrimas. Pero el sueño duraba apenas un segundo fugaz, porque la realidad golpeaba a su puerta cada mañana, puntual y despiadada. Llevaba 8 años como empleada de servicio, 8 años puliendo los mismos pisos de mármol, fregando la misma porcelana fina, ordenando habitaciones que jamás podría habitar, 8 años sirviendo a personas que apenas registraban su existencia. Para la mayoría de los habitantes de esa casa era prácticamente invisible, una silueta que se movía con trapeadores y baldes,
una presencia callada que aseguraba el funcionamiento perfecto de todo. María tenía 32 años, pero la vida le había cobrado una factura tan alta que se sentía de 50. Conoció a Ricardo a los 20. Él era albañil, un hombre honrado y trabajador. Se casaron un sábado lluvioso, en una pequeña capilla sencilla, con flores económicas y un pastel que les regaló la vecina. Su única riqueza era el amor mutuo, pero eso parecía bastar. Ricardo le prometió que construirían una mejor vida juntos, que algún día tendrían su propia casa, un patio para Elena, estabilidad. Elena nació 2 años después, una bebé menuda, con ojos enormes, que lloraba poco y sonreía con frecuencia. María pensó que, al fin, la fortuna estaba de su lado, pero el destino tenía otros planes mucho más crueles. Ricardo falleció en un terrible accidente laboral cuando Elena tenía solo 2 años. Cayó de un andamio. No había equipo de seguridad, ni seguro, ni indemnización. María recibió la noticia en un teléfono público con su hija en brazos y sintió como su mundo se desplomaba. Tenía 24 años y estaba completamente desamparada, sin parientes, sin dinero, sin rumbo. Fue entonces que consiguió trabajo en la mansión del Valle, propiedad de la familia Montero. Javier, el dueño, apenas la miró durante la entrevista inicial. Fue Gisela Rojas, la ama de llaves principal, quien la contrató. Aquí se trabaja muy duro. Nada de días libres las primeras semanas. 0 quejas. ¿Entendido? María aceptó sin chistar. No tenía alternativa. Los primeros años transcurrieron con dificultad, pero eran tolerables. Trabajaba 14 horas diarias, pero a fin de mes cobraba su salario. Elena crecía sana, asistía a la escuela pública del barrio, obtenía buenas calificaciones. María estaba agotada, pero mantenía la esperanza intacta. Creía que, si persistía en su esfuerzo, algún día podría abandonar ese lugar. Alquilar un sitio solo para las dos, empezar de nuevo. Pero luego Gisela empezó a transformarse. La ama de llaves siempre había sido estricta, pero con el tiempo su carácter se tornó malvado. Gisela tenía 50 años, soltera y una amargura evidente. Dirigía al resto del personal con puño de hierro, inventaba normas ridículas y castigaba por el menor error. Y María, por alguna razón que desconocía, se convirtió en su blanco predilecto. Quizás fuera la envidia. María era joven, atractiva a pesar del cansancio, y los demás empleados la apreciaban. Gisela no lo toleraba. Comenzó a inventarle fallas: vajilla mal fregada, pisos sucios, dormitorios mal arreglados. Siempre había un pretexto para la crítica, siempre había un regaño. Siempre había una humillación en público, y después llegó el sistema de multas. Gisela decretó que cualquier daño material sería descontado del salario. Romper un vaso, descuento. Manchar una toalla, descuento. Rayar una olla, descuento. Y los montos eran exagerados, muy por encima del valor real. María sabía que era una práctica ilegal, pero no se atrevía a denunciar. Le aterraba perder su empleo. Temía no poder pagar la escuela, la comida, las medicinas de Elena. Temía regresar a la calle. Javier nunca se percató de nada de esto. Él vivía en su propio universo de dolor. Su esposa, Valeria, había fallecido de cáncer hacía 1 año exacto. Se había aislado por completo. Pasaba días enteros encerrado en su estudio, viajaba constantemente, apenas pisaba su propia casa. Cuando estaba allí, era una figura fantasmal, cortés, reservado, vacío. María se lo cruzaba en los pasillos ocasionalmente, pero él nunca la veía realmente. Ella era un objeto más de la decoración. Elena crecía en medio de este ambiente opresivo. La niña era brillante, con una sensibilidad notable. Percibía la tristeza de su madre, escuchaba los sollozos nocturnos que María intentaba sofocar contra la almohada. Elena notaba las huellas del agotamiento en el rostro de su madre.
sus manos llenas de heridas, y la forma en que temblaba cuando Gisela le gritaba. Y la niña, a sus 7 años, tomó la decisión de ayudarla a toda costa. María no lo sabía, pero Elena había empezado a despertarse de madrugada. La niña bajaba a la cocina cuando asumía que su madre dormía y se ponía a lavar platos. Cosas pequeñas al inicio, algunos vasos, platos de postre. Creía que si lo hacía su madre tendría menos carga de trabajo, menos razones para derramar lágrimas, menos posibilidades de ser castigada nuevamente por Gisela. Pero esa noche en particular, la pila de vajilla era gigantesca. Había habido una cena con muchos invitados, y Elena, con una voluntad férrea, intentó hacerse cargo de todo ella sola. Fue en ese momento que Javier bajó y la encontró allí, con las manos ensangrentadas, llorando en voz baja, tratando de pasar desapercibida tal como su madre le había enseñado a hacer. Y en ese preciso instante, sin que nadie lo supiera, todo comenzó a cambiar su rumbo, porque por primera vez en años, Javier Montero fue capaz de ver a alguien de verdad. Unas 2 semanas antes de esa madrugada en la cocina, María había enfrentado el peor día que recordaba en la mansión. Era viernes por la noche. Javier había invitado a cenar a clientes de altísimo nivel, empresarios del rubro inmobiliario, inversionistas, gente con gran poder. Gisela había pasado días organizando cada detalle a la perfección. La mesa estaba impecable. Porcelana de origen francés, copas de cristal, cubiertos de plata pulida. Todo relucía bajo la luz intensa de los candelabros. María estaba en la cocina ayudando con el servicio. Llevaba una bandeja con tazas de café humeante cuando escuchó que alguien la llamaba. Giró demasiado rápido. Su pie resbaló en el piso recién encerado. La bandeja se tambaleó. Una de las tazas, frágil y delicada, se deslizó y cayó al suelo. El ruido fue sutil, un solo chasquido seco al impactar contra el mármol, pero en el comedor todas las miradas se giraron hacia ella. La taza se había hecho añicos. Fragmentos blancos se esparcieron por el suelo, con detalles dorados brillando a la luz. María se paralizó. Su corazón se aceleró violentamente. Sabía que esa vajilla tenía un costo elevadísimo, demasiado alto. Gisela apareció en el umbral de la puerta. Su rostro se tornó de un color escarlata, sus ojos fijos en los pedazos rotos. Por un instante, nadie dijo una sola palabra. Solo se oía el roce de los cubiertos en los platos, el movimiento de las sillas, murmullos bajos de conversación. Entonces Gisela cruzó la sala. Sus pasos resonaban, eran fuertes, deliberados. Se detuvo frente a María, bajó la vista hacia los fragmentos y luego la miró a ella. Usted rompió la taza. La voz de Gisela era totalmente gélida. Fue un accidente, se lo juro. Resbalé, yo... ¿Un accidente? Gisela alzó la voz estrepitosamente. Todos los comensales detuvieron su comida. ¿Sabe el precio de esta vajilla? ¿Tiene alguna idea? María sintió que le ardía la cara de la vergüenza. Bajó la cabeza. Lo lamento mucho. La pagaré. ¿Yo? ¿La va a pagar? ¿Con qué dinero, María? Gisela se cruzó de brazos con evidente placer. Estaba disfrutando el momento. María veía en sus ojos el disfrute, el poder que sentía. Esa taza cuesta $800. 800. ¿Cree que podrá pagar esa cantidad? Uno de los invitados carraspeó, incómodo por la situación. Otro murmuró algo en voz baja. Javier permanecía sentado en la cabecera de la mesa, pero ni siquiera levantó la mirada de su teléfono. Estaba concentrado tecleando algo, ajeno a todo lo que ocurría, como siempre. «Puedo pagarla en partes», susurró María. «Por favor, yo la pagaré, se lo prometo». Gisela dio un paso hacia adelante. «Usted la pagará ahora. Saldrá de su sueldo del próximo mes. Los $800 completos». María sintió que se desvanecía. $800. Su salario apenas superaba los 1.200. Si le descontaban 800, le quedarían solo 400.
No podría cubrir el alquiler de la habitación, la comida, ni los útiles escolares de Elena. No le sobraría nada en absoluto. «Se lo suplico», repitió, con la voz temblándole. «No tengo cómo. Mi hija lo necesita. Su hija no es mi problema». Gisela se dio la vuelta y regresó junto a los invitados. «Que alguien recoja este desastre». María se quedó inmóvil. Los ojos le ardían por las lágrimas que se negaba a derramar. No delante de todos. No en ese lugar. Se arrodilló lentamente y empezó a recoger los fragmentos con sus propias manos. Uno de los vidrios le hizo un corte en el dedo. La sangre brotó, mezclándose con la porcelana blanca. Se limpió con el delantal y siguió con su tarea. Nadie ofreció su ayuda. Javier seguía con la vista fija en su celular. Y María comprendió, en ese instante terrible, que era totalmente invisible para ellos. Peor que invisible. Era prescindible. En los días subsiguientes, el impacto de ese descuento comenzó a pesarle de forma brutal. María hizo cuentas, las rehizo, tratando de estirar el dinero de todas las maneras imaginables. Pero no había solución. Empezó a saltarse el desayuno, luego el almuerzo. Comía solo al anochecer y muy poco. Le decía a Elena que ya había comido, que no sentía apetito. Pero Elena no era tonta. La niña lo notó todo. Notó a su madre más delgada, más agotada, más cabizbaja. La escuchaba llorar en las madrugadas, ahogando sus gemidos en la almohada. Veía las cuentas regadas sobre la mesita del cuarto, los números garabateados con desesperación. Veía el miedo reflejado en los temblores de su madre cada vez que Gisela cruzaba el pasillo. Elena tenía 7 años, pero conocía el miedo. Sabía lo que era la injusticia y sabía que debía actuar para ayudarla. Así fue como todo se originó. La primera noche, Elena esperó a que su madre se durmiera. María se desplomó en la cama, exhausta como de costumbre, y en cuestión de minutos estaba profundamente dormida. La niña se levantó con mucho cuidado, pisando suavemente el piso frío. Descendió las escaleras de servicio, las que usaba el personal, y se adentró en la cocina. El fregadero estaba a tope, siempre lo estaba. Vajilla de la cena, ollas llenas de grasa, pilas de vasos. Elena observó todo aquello y sintió una punzada en el pecho. Si ella lavaba, su madre tendría menos que hacer, menos posibilidad de cometer errores, menos oportunidad de ser castigada de nuevo por Gisela. Arrastró un taburete hasta el fregadero. Se subió y abrió la llave del agua. En los días siguientes se volvió una costumbre. Elena se despertaba a las 2, a las 3 de la mañana. Lavaba todo lo que estaba a su alcance. A veces eran solo algunos platos. Otras veces, ollas pesadas que apenas podía sostener con sus manos. Sus manos se empezaron a enrojecer, se resecaron notablemente. Aparecieron pequeños cortes dolorosos en sus dedos. Ella los ocultaba bajo las mangas de su pijama. María no se daba cuenta de nada. Estaba demasiado absorta en su lucha por la supervivencia, esforzándose por ocultar el hambre, la desesperación, el colapso emocional que se acercaba cada día más. Y entonces llegó esa fatídica noche, la noche en que la pila de platos y ollas superaba todo lo anterior, la noche en que Elena, resuelta, decidió que iba a fregar hasta el último trasto, la noche en que sus manos sangraron de verdad, en que lloró en silencio sobre el fregadero, en que se susurró a sí misma: «Tengo que ayudar a mi mami, tengo que hacerlo». Y fue la noche en que Javier bajó a la cocina, la noche en que por fin pudo ver. Javier tomó las manos de Elena con una infinita delicadeza. Eran tan pequeñas, tan frágiles. Los cortes estaban rojos, algunos aún destilando un poco de sangre. Con cuidado, llevó a la niña hasta la sala, la sentó en el inmenso sofá de cuero y fue en busca del botiquín de primeros auxilios.
Mientras desinfectaba las heridas con suma suavidad, Elena no paraba de temblar. Miraba con terror hacia la puerta, como si esperara que alguien apareciera de repente para castigarla. Javier lo notó. Esa niña estaba aterrada. Tenía un miedo genuino. «Nadie te va a regañar», dijo, usando el tono más suave que había empleado en mucho tiempo. «Solo quiero entender, ¿por qué estabas haciendo ese trabajo?» Elena se mordió el labio otra vez. Las lágrimas volvieron a brotarle. «Mami, ella trabaja demasiado. Está muy cansada. Yo solo quería ayudarla. ¿Y ella sabe que estás haciendo esto a escondidas?» La niña negó con la cabeza con desesperación. «No, ella no puede enterarse. Si lo sabe, se va a enojar. Va a pensar que soy un estorbo. No quiero ser un estorbo». Javier sintió un nudo en la garganta. Esa criatura creía sinceramente que era un problema. Creía que debía ocultarse, trabajar en el silencio de la noche, sangrar a solas. «Tú no eres ningún estorbo», le aseguró con firmeza. «¿Me escuchaste?» «Ninguno». Elena lo miró fijamente. Sus ojos estaban grandes y húmedos. No le creía una palabra. Javier lo pudo constatar. Esa pequeña ya había aprendido, a sus 7 años, que era invisible, prescindible, justo como su madre. Pero algo se removió en Javier en ese instante. Algo que había permanecido muerto durante mucho tiempo empezó a resurgir. En los días siguientes, Javier hizo algo totalmente inusual. Prestó atención a su entorno. Observó con detenimiento la rutina de la casa. Vio a María cruzando los pasillos, siempre con la cabeza agachada, siempre apresurada, siempre en silencio absoluto. Vio la manera en que Gisela le hablaba, el tono cortante y despiadado, las miradas cargadas de desprecio. Vio a los otros empleados desviando la vista cuando María pasaba, ya fuera por compasión o por miedo a ser los siguientes en la mira. Empezó a investigar. Lo hizo de forma discreta. Conversó con don Pedro, el chofer, con doña Carmen, la cocinera, con el jardinero. Todos tenían relatos parecidos, multas inventadas, descuentos irracionales, humillaciones públicas constantes, y siempre el mismo nombre en el centro, Gisela. Cuando Javier exigió revisar los registros de pagos, la verdad salió a la luz sin disimulo. Gisela había ingeniado un elaborado sistema completo de castigos financieros. Cobraba por absolutamente todo. Vajilla rota, uniformes con manchas, hasta por retrasos de unos pocos segundos. Y las cifras se inflaban de forma descarada, siempre excediendo el valor real. María, durante los últimos 6 meses, había perdido casi la mitad de su sueldo solo en multas. Javier se sintió invadido por la ira, una rabia fría y bajo control. ¿Cómo había permitido que esto sucediera en su propia casa? ¿Cómo había sido tan rematadamente ciego? La llamó a su estudio a la tarde siguiente. Ella tocó a la puerta con timidez, con los ojos fijos en el suelo. Creía que sería despedida al fin. Javier vio el terror en su rostro y sintió una punzada de dolor. «Siéntese, por favor». María dudó por un momento, pero obedeció. Se sentó en el borde de la silla, las manos entrelazadas sobre el regazo, tensa. «Estoy al tanto de las multas», comenzó Javier. «Sé exactamente lo que Gisela ha estado haciendo». El rostro de María se puso lívido. «Señor, Usted no ha cometido ningún error», la interrumpió tajantemente. «Ninguno. El único que ha fallado he sido yo. Debí haber estado atento, debí haberme dado cuenta». María parpadeó, completamente desconcertada. Nadie jamás le había hablado con esa sinceridad. Nadie nunca le había pedido disculpas. «Voy a devolverle el dinero», prosiguió Javier. «Todo lo que le fue descontado de forma injusta, y en cuanto a Gisela, yo me ocuparé personalmente de ella». «No», dijo María rápidamente, su voz temblando. «Por favor, no lo haga. Ella va a empeorar las cosas. Me va a despedir. Necesito este trabajo, señor. No tengo a dónde más ir». Javier la miró intensamente. La vio de verdad.
Por primera vez vio a María como un ser humano, no como una empleada, una mujer de 32 años, sola, luchando desesperadamente por sobrevivir, atractiva, a pesar del cansancio, fuerte, a pesar del miedo, digna, a pesar de todo lo que había sufrido. «Usted no perderá su trabajo», le dijo con solemnidad. «Se lo aseguro». María no respondió, pero algo imperceptible había cambiado entre ellos justo en ese instante. Una conexión sutil, frágil, pero innegablemente real. En los días subsiguientes, Javier empezó a hacer algo extraño. Le pidió a María que cenara con él. Al principio, ella se negó, avergonzada, pero él insistió sin descanso. «No me gusta comer solo», le explicó, y era totalmente cierto. Desde la muerte de Valeria, comía sin ganas, sin distinguir sabores, sin registrar nada en absoluto. Pero con María sentada allí, en el otro extremo de la mesa, todo se sentía diferente. Hablaban, poco al inicio. Ella le contaba sobre Elena, sobre sus clases, sobre los dibujos que hacía la niña. Él le hablaba de su empresa, de sus viajes de negocios, del vacío desolador que sentía desde que perdió a su esposa, y se dio cuenta de una verdad. Eran sorprendentemente parecidos. Ambos habían perdido a un ser querido. Ambos estaban solos en el mundo. Ambos habían olvidado cómo era sentir algo más allá del dolor sordo. Elena también comenzó a aparecer. Javier la encontraba a veces en la biblioteca, hojeando libros demasiado grandes para su edad. Él se sentaba a su lado, le enseñaba a jugar ajedrez, le mostraba mapas antiguos, le narraba historias fascinantes. La niña se reía con ganas, un sonido puro, ligero, que él no escuchaba hacía demasiado tiempo. María era testigo de todo aquello y sentía que algo extraño florecía en su interior. Gratitud, por supuesto, pero también otra emoción, algo peligroso, algo completamente fuera de su alcance. A veces la sorprendía mirándolo cuando él no se daba cuenta. La forma en que sonreía con Elena, la bondad genuina en sus ojos, la pesada soledad que cargaba consigo, idéntica a la de ella. Javier sentía exactamente lo mismo. Se descubría esperando ansioso la hora de la cena, buscando pretextos para pasar por la cocina, escuchando su voz en el pasillo y sintiendo que algo se encendía en su pecho. Pero ambos lo tenían claro. Era imposible. Él era un magnate multimillonario. Ella, una empleada de servicio. No existía un puente que uniera esos dos mundos diametralmente opuestos, o al menos eso era lo que ellos creían firmemente. Gisela no era ajena a la situación. Veía las cenas, veía a Javier charlando con María, veía la forma en que él la miraba. Y la rabia dentro de Gisela crecía exponencialmente cada día que pasaba. ¿Cómo se atrevía María, cómo se atrevía esa mujer pobre e insignificante para ella a acercarse de esa forma al patrón de la casa? Comenzó a idear un plan macabro. Gisela sabía perfectamente cómo destruir ese vínculo, sabía cómo sembrar la desconfianza, cómo fabricar mentiras convincentes, cómo separar a las personas. Y una noche, mientras veía a Javier y María riendo juntos en la terraza, Gisela tomó una decisión implacable. Iba a acabar con esa situación, de una vez por todas. Gisela no era tonta en lo absoluto, lo registraba todo, cada cena, cada conversación, cada mirada que Javier le dirigía a María. La manera en que él sonreía con genuina alegría cuando Elena hacía acto de presencia. La forma en que María bajaba la vista, avergonzada, pero a la vez ilusionada, cuando él pasaba a su lado. Eso era algo inaceptable en su orden. María era una empleada, pobre, carecía de importancia, no tenía derecho a estar tan cerca de Javier, no tenía derecho a compartir una cena con él, a conversar con el dueño, a formar parte de su vida privada, y mucho menos a despertar sentimientos en él. Gisela pasó días enteros espiando, tomando nota mental de cada interacción, y luego
procedió a ejecutar su plan. Primero vinieron los rumores maliciosos. Empezó lentamente sembrando semillas venenosas entre el resto del personal. ¿Vieron qué cerca está María del señor Javier?, comentaba. Qué raro, ¿no? Ahora cenan juntos. Apuesto que está tratando de asegurarse el puesto. O tal vez busca algo más. Los empleados escuchaban susurros. Algunos se mostraban en desacuerdo. Otros preferían guardar silencio. Pero la duda ya estaba instalada en la atmósfera. Después, Gisela dio un paso más audaz. Una tarde en que María estaba ocupada en la sala, Gisela se infiltró en su pequeña habitación de servicio. Observó el lugar a su alrededor. La pobreza era evidente a primera vista. Ropa de segunda mano, muebles desgastados, juguetes económicos para Elena. Perfecto para su plan. Gisela sacó de su cartera un frasco de perfume importado de lujo. Carísimo. Del tipo que una empleada jamás podría costear. Colocó el frasco sobre la mesita de noche de María, de forma que fuera muy visible. Luego tomó su teléfono y le sacó una fotografía. La semana siguiente, Gisela accidentalmente dejó un anónimo en el escritorio de Javier. Eran palabras impresas, sin firma. Pregúntele a María de dónde sacó el dinero para comprar un perfume de $1000. Javier encontró la nota, arrugó el entrecejo. Aquello no tenía ninguna lógica. María apenas tenía para comer. ¿De dónde saldría un perfume tan costoso? La semilla de la desconfianza comenzó a germinar. Gisela esperó unos días más estratégicamente y luego atacó directamente. Una tarde llamó a la puerta del estudio de Javier. Él estaba exhausto revisando unos contratos. «Señor, necesito hablar con usted a solas. Es algo realmente importante». Javier la autorizó a pasar. Gisela cerró la puerta cuidadosamente, con una expresión grave y de profunda preocupación. La perfecta actuación de una empleada leal y diligente. «Señor, quisiera evitar tener que decirle esto, pero es mi obligación». Hizo una pausa dramática. «Estoy muy preocupada con la señorita María». Javier levantó la vista de sus papeles. «¿Qué pasa con María?» Me parece que se está aprovechando de su bondad». Gisela bajó la voz, con aire conspirador. «Ella sabe que usted está vulnerable emocionalmente, solo, y está utilizando eso. Las cenas, las charlas, el acercamiento de su hija con usted, todo ha sido fríamente calculado». Javier sintió un escalofrío en la espalda. «¿De qué está hablando exactamente?» «Señor, ella es una oportunista, está intentando seducirlo, quiere asegurar el futuro económico de ella y de su hija, usando a la niña como carnada». Gisela se acercó un paso más. «Yo he visto cosas extrañas, perfumes caros en su habitación, cosas que ella jamás podría comprar con su sueldo. Debe estar recibiéndolos de algún amante, o peor aún, robando». «María no es esa clase de persona», dijo Javier, pero su voz sonó menos convincente de lo que pretendía. «Usted apenas la conoce, señor», insistió Gisela. «Llevo aquí 15 años. He visto a empleadas hacer esto antes. Se acercan, fingen debilidad, y cuando usted se da cuenta, está siendo víctima de una manipulación». Javier se quedó en silencio total. Las palabras de Gisela resonaban en su mente. Pensó en la forma en que María lo había mirado durante esas cenas. ¿Podría ser todo una manipulación? ¿Una estrategia hábilmente planeada? La duda, una vez inoculada, creció con una velocidad pasmosa. En los días siguientes, Javier cambió por completo. Dejó de invitar a María a cenar, dejó de buscarla. Cuando se encontraban en los pasillos, solo le hacía un gesto con la cabeza. Frío, distante, había regresado a su estado anterior. María lo percibió de inmediato y le dolió en el alma, le dolió de una forma que no había anticipado en absoluto. Había empezado a habituarse a esas cenas agradables, a esas conversaciones íntimas. La forma en que él la veía, no como una empleada, sino como una persona valiosa, y ahora de repente todo había vuelto a la absoluta normalidad, o incluso peor.
No lograba entender qué había pasado, qué había hecho mal, por qué se había alejado de golpe. Elena también lo notó. «Mami, ¿por qué el tío Javier ya no juega conmigo?» María no supo qué contestarle a su hija. «Debe estar muy ocupado, mi amor». Pero la niña veía la profunda tristeza en los ojos de su madre, y se sentía confundida y dolida por igual. Una semana después, María tomó la decisión más difícil. No soportaba más esa situación. La frialdad, el silencio cortante, la sensación de haber cometido un error sin saber cuál. Presentó su renuncia al empleo. Javier recibió la carta con un rostro imperturbable. «Si eso es lo que usted desea». «Sí», mintió María. «Tiene 30 días para hacer la entrega». María asintió, con los ojos llenos de lágrimas, que se obligó a no derramar, no en ese lugar, no enfrente de él. Los 30 días comenzaron a transcurrir lentamente. María buscó otro empleo con desesperación, tocó todas las puertas que conocía, pero nadie la contrataba en ninguna parte, y no podía comprender el motivo de su rechazo, hasta que una de las amas de casa, avergonzada, le confesó: «María, he escuchado rumores sobre usted. Dicen que tiene problemas graves, que no es una persona confiable. No me puedo arriesgar a contratarla. Gisela». Gisela había esparcido calumnias entre las familias acaudaladas de la zona. María estaba vetada. El dinero se agotó por completo. Vendió todo lo de valor que tenía. Una pulsera que le había regalado Ricardo, un viejo reloj, algunas de sus mejores prendas. Todo se fue por una miseria, y entonces Elena enfermó gravemente. Comenzó con una tos persistente. Luego, la fiebre subió sin control. María la llevó al centro de salud público. Había una fila enorme de gente. Cuando por fin las atendieron, el diagnóstico fue contundente: neumonía. La niña necesitaba antibióticos fuertes, reposo absoluto y seguimiento médico. María compró los medicamentos con el último dinero que le quedaba, pero Elena no mejoraba en absoluto. La fiebre no bajaba. Su respiración se hacía cada vez más dificultosa. Una noche, la niña empezó a convulsionar, delirando sin parar. Su pequeño cuerpo ardía de fiebre. María corrió al hospital público, con Elena en sus brazos. Era plena madrugada. El pasillo estaba repleto de gente. Gritó pidiendo ayuda desesperadamente. Finalmente, un doctor se acercó, examinó a Elena. Su rostro se puso muy serio. «Ella necesita ser hospitalizada de inmediato, ahora mismo». «No tengo dinero para pagar la clínica», susurró María al borde del colapso. «Entonces tiene que conseguirlo, y muy rápido». María miró a su hija inconsciente en sus brazos. Las lágrimas que había retenido por fin se desbordaron. No le quedaba nada, ningún sitio a donde ir, ninguna solución a la vista. Tomó una decisión en ese instante, una decisión completamente desesperada que jamás pensó que se vería obligada a tomar. María estaba en el pasillo helado del hospital, sentada en el suelo frío, abrazándose las rodillas. Elena estaba en una camilla improvisada dentro de la sala de urgencias, respirando con dificultad, con la fiebre altísima. Los médicos habían hecho todo lo posible con los pocos recursos que tenían, pero no era suficiente para salvarla. «Si no consigue el ingreso a la clínica privada en las próximas horas, no le puedo garantizar nada», le había dicho el doctor, con los ojos cansados, acostumbrado a pronunciar esas palabras terribles. María miró el reloj de la pared. Las 3 de la mañana. No tenía a nadie en el mundo, ni un solo familiar, ni un amigo con capacidad económica. Había llamado a todas las personas que conocía. Nadie pudo ayudarla, o nadie quiso hacerlo. Solo le restaba una única opción, una opción que le provocaba náuseas solo de considerarla. Pero por su hija, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa, lo que fuera necesario. Se puso de pie, con las piernas temblándole de agotamiento.
Besó la frente caliente de Elena, le susurró «Mami, vuelve enseguida», y salió corriendo del hospital a toda prisa. La mansión quedaba a unos 40 minutos a pie. María corrió sin detenerse. Sus pulmones le ardían, su cuerpo gritaba de dolor, pero siguió corriendo sin mirar atrás. Necesitaba llegar. Necesitaba hablar con Javier Montero. Él la había ayudado antes, le había devuelto el dinero de las multas. Tal vez, si ella imploraba con todas sus fuerzas, si se humillaba por completo ante él le prestaría el dinero necesario para salvar a Elena. Cuando llegó al portón de la mansión, estaba por amanecer. El cielo ya tenía ese tono gris oscuro que precede al sol. María oprimió el timbre con desesperación. Una vez, 2, 3 veces. Gisela apareció en la entrada. Había pasado la noche en la mansión, como hacía algunas veces. Su rostro se endureció instantáneamente al ver a María allí, arrodillada. ¿Qué demonios quiere aquí? Necesito hablar con el señor Javier, por favor. Es urgentísimo. Mi hija está... El señor Javier no está disponible. Y aunque lo estuviera, usted ya no tiene nada que buscar en esta propiedad. Gisela se cruzó de brazos con suficiencia. ¿Acaso olvidó que fue despedida? Lo sé muy bien, pero por favor es solo un minuto, solo necesito... No va a entrar. Gisela dio un paso hacia adelante, bloqueando por completo el acceso. ¿Cree que no sé lo que está intentando hacer? Aprovecharse de la generosidad del señor Javier. Usar a su hija como excusa para volver a colarse. Mi hija se está muriendo, gritó María, su voz quebrándose por el dolor. Tiene neumonía grave. Tiene que ser internada de inmediato. No tengo ni un peso. No tengo a nadie que me ayude. Se lo ruego. Se lo suplico. Las lágrimas de María corrían sin control por su rostro. Ya no le importaba su apariencia. Había perdido todo orgullo, toda dignidad. Solo le quedaba una desesperación brutal. Gisela la miró con una expresión que rozaba la satisfacción plena. No es mi problema en lo más mínimo. Debió haberlo pensado antes de intentar seducir al patrón. Ahora váyase de aquí antes de que llame a seguridad. Por favor. María cayó de rodillas allí mismo, frente al portón de hierro. Haré lo que usted me pida. Trabajaré sin salario. Se lo imploro. Solo permítame hablar con él. Es todo lo que pido. Por favor. Una luz se encendió en una de las casas vecinas. Alguien abrió la cortina, asomándose por la ventana con curiosidad. Otras ventanas comenzaron a iluminarse. La gente estaba escuchando la escena. Gisela sonrió con malicia. ¿Está montando un numerito público? ¿Quiere que todos la vean? Genial. Ahora todos sabrán la clase de persona que es usted. Una buscona desesperada. María sintió que algo vital se rompía dentro de ella. Ya no podía pensar con claridad. No podía razonar. Solo sentía dolor. Un dolor tan intenso que parecía físico. Se levantó con dificultad, tambaleándose, se dio la vuelta y se alejó. Gisela cerró el portón con un golpe seco. El sonido metálico resonó en la calle silenciosa. María regresó al hospital caminando sin fuerzas, sin energía para correr, sin fuerzas para nada. Cuando llegó, Elena se encontraba mucho peor. La fiebre había subido aún más. La niña temblaba, delirando sin parar, musitando frases inconexas. «Mami, tío Javier, no dejes... por favor». María sujetó la mano de su hija. Los dedos pequeños estaban helados a pesar de la fiebre alta. La enfermera pasó por allí. Miró a María con pena, pero no pronunció palabra. No había nada que decir ya. María repasó en su mente todo lo que había soportado. La muerte prematura de Ricardo. Los años de trabajo extenuante, las humillaciones constantes, las multas abusivas, la sensación de ser invisible y ahora esto, ver a su hija al borde de la muerte sin poder hacer absolutamente nada. Pensó en rendirse definitivamente, simplemente tumbarse junto a Elena y esperar el peor desenlace, sin seguir luchando,
sin intentarlo más. Estaba demasiado exhausta, demasiado destrozada. «Lo siento, mi amor», le susurró a Elena. «Siento mucho que mami no pueda salvarte. Siento ser tan débil. Siento no ser suficiente para ti». Elena abrió los ojos por un instante, esos ojos castaños, tan idénticos a los de su padre. «Mami, no llores. Te quiero mucho». María abrazó a su hija con fuerza, a ese cuerpo diminuto y frágil, y se echó a llorar sin consuelo. Lloró todo lo que había contenido por años, años de dolor, de miedo, de soledad, desahogándose en sollozos profundos que no podía controlar. El sol empezó a asomar por la ventana. La luz penetró por los ventanales del pasillo, iluminando el suelo sucio, las paredes descascaradas, a las personas desesperadas que esperaban un milagro. María cerró los ojos y se dio por vencida. Por primera vez en toda su vida, se rindió. Pero lo que ella ignoraba era que, en ese preciso momento, al otro lado de la ciudad, un hombre se estaba despertando de una pesadilla recurrente y acababa de recibir una llamada telefónica que lo cambiaría absolutamente todo. Javier se despertó abruptamente a las 6 de la mañana con su teléfono sonando sin parar. Era don Pedro, el chofer de la mansión, un hombre de 60 años que trabajaba allí desde hacía décadas. Su voz estaba alterada. «Señor Javier, debo hablar con usted de inmediato. Es urgente. Se trata de María». Javier se incorporó en la cama, aún aturdido por el sueño. «¿Qué sucede con María?» «Señor, presencié algo terrible anoche. Gisela, ella hizo algo espantoso». Javier despertó por completo. «Hable claro». Don Pedro le narró todo lo que había presenciado, cómo había oído gritos desgarradores en el portón a las 3 de la mañana, cómo había visto a María de rodillas, rogando, totalmente desesperada, cómo Gisela la había humillado en público, la había tildado de buscona, la había echado de la propiedad como si fuera basura. Y lo peor de todo, Elena estaba muy enferma, gravemente enferma. «Señor, la niña está en el hospital público. María no tiene un céntimo para ingresarla a una clínica privada». Gisela sabía todo esto, y aún así, hizo lo que hizo. Javier sintió un escalofrío helado en su interior. «¿En qué hospital están?» Don Pedro le proporcionó la dirección precisa. Javier colgó el teléfono, se puso la primera ropa que encontró, tomó las llaves de su automóvil y salió a toda velocidad. Mientras conducía, su mente trabajaba a 1000 por hora. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. El perfume costoso en el cuarto de María, las viles acusaciones de Gisela, su propio cambio de actitud tan repentino. Todo había sido una manipulación perversa. Gisela había mentido deliberadamente, había sembrado pruebas falsas, había destrozado la confianza que empezaba a surgir entre él y María. Y él, como un completo idiota, le había creído ciegamente. Javier pisó el acelerador a fondo. Cuando llegó al hospital, el sol ya estaba en lo alto del cielo. Pasó por recepción sin identificarse, buscó en los corredores y le preguntó a una enfermera, María Soto, y su hija, Elena. La enfermera le indicó el camino. Corredor C, camilla 14. Pero señor, la niña necesita... Javier ya había salido corriendo en esa dirección. Encontró a María sentada en el suelo, recostada contra la pared, abrazando a Elena con todas sus fuerzas. La niña estaba inconsciente, su rostro pálido, su respiración irregular y superficial. María tenía los ojos cerrados, con las lágrimas ya secas en sus mejillas. Parecía completamente derrotada, vacía de toda esperanza. María... Ella abrió los ojos con lentitud. Le tomó unos segundos procesar que era él quien estaba allí. Y cuando lo reconoció, su reacción no fue de alivio, fue de una profunda vergüenza. Intentó levantarse de inmediato, tratando de ocultar su rostro. «Usted no tiene por qué estar aquí, señor. Yo me las voy a arreglar sola. Basta». Javier se arrodilló frente a ella.
Escúcheme bien, fui un estúpido, un ciego irresponsable. Creí en mentiras horribles. La abandoné cuando más me necesitaba. Y lo lamento muchísimo, de verdad, de todo corazón. María negó con la cabeza confusa. Usted no comprende mi situación. Yo no soy... Usted no es una oportunista. No es una manipuladora. No es nada de lo que Gisela le dijo. Javier le sostuvo los hombros con suavidad, obligándola a mirarlo a los ojos. Investigué a fondo. Lo descubrí todo. El perfume fue puesto allí por ella. Los chismes eran puras calumnias. Gisela inventó toda la trama para separarnos. Y yo, como un idiota, le permití salirse con la suya. Las lágrimas regresaron a los ojos de María. Mi hija. Se está muriendo, señor, y no puedo hacer absolutamente nada para salvarla. Ella no va a morir. Javier se puso de pie. ¿Dónde está el médico a cargo? En los minutos que siguieron, todo cambió drásticamente. Javier habló personalmente con el director del hospital. Pagó el ingreso completo a una clínica privada de prestigio, garantizando el mejor cuarto disponible y a los médicos más capacitados. Elena fue trasladada de inmediato a la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Suero, antibióticos, oxígeno, todo lo que necesitaba urgentemente. María observaba todo aturdida, incapaz de procesar la velocidad de los acontecimientos. Estaba ocurriendo demasiado rápido. De estar en el abismo de la desesperación a tener una esperanza renovada en cuestión de breves minutos. Javier regresó a su lado y la condujo a la sala de espera. Se sentó junto a ella con calma. Ella estará bien. Se lo prometo solemnemente. ¿Por qué está haciendo esto, señor?, susurró María sin entender. ¿Por qué? Javier hizo una pausa prolongada. Podía mentirle. Podía decir que era por caridad, por deber moral, por pura culpa. Pero ya estaba harto de las mentiras. Cansado de fingir emociones, porque usted me importa profundamente, y Elena también, porque ustedes despertaron algo en mí que creí que había muerto con Valeria, porque cuando cenaba con usted volvía a sentirme vivo, porque Elena me hizo recordar lo que es sonreír de verdad, ¿Por qué, Javier? Porque me enamoré de usted, dijo al fin. Las palabras salieron crudas, honestas, sin adornos innecesarios. No era mi intención. Traté de evitarlo a toda costa, pero simplemente sucedió. Y cuando Gisela sembró esas dudas, tuve miedo de ser engañado otra vez, miedo de abrir mi corazón y salir lastimado. Por eso me alejé, y fue el acto más cobarde que he cometido en mi vida. María se mantuvo en silencio absoluto, procesando aquellas palabras. Eran demasiado grandes, demasiado inverosímiles. Yo soy una empleada, dijo ella, con la voz quebrándose nuevamente. Soy una mujer pobre. No tengo nada que ofrecerle a un hombre como usted. Usted lo tiene todo. Javier le tomó la mano con firmeza. Tiene dignidad inquebrantable, fuerza admirable, amor puro. Usted es la persona más valiente que he conocido jamás. Criar a una hija maravillosa completamente sola. Ha sobrevivido a cosas que me habrían destruido a mí. Usted no es solo una empleada, María. Usted es todo para mí. Las lágrimas finales se derramaron por su rostro. María lloró sin parar, pero esta vez no era por desesperación. Era una liberación total. Años de dolor acumulado, de sentirse invisible, de creer que no valía nada, salían en sollozos liberadores. Javier la estrechó en un abrazo reconfortante, y ella se lo permitió sin resistirse. Por primera vez en mucho tiempo se permitió aceptar ayuda, aceptar consuelo, aceptar amor incondicional. 2 horas después, el médico salió de la UCI. La niña ha reaccionado positivamente. La fiebre está cediendo. Con el tratamiento adecuado, se recuperará totalmente. María estuvo a punto de desmayarse por el alivio inmenso.
Javier la sostuvo con ternura. Pudieron ver a Elena a través del cristal protector. La niña estaba dormida, conectada a monitores, pero respiraba mucho mejor. Su rostro había recuperado algo de color. De repente, Elena abrió los ojos. Vio a su madre y a Javier al otro lado del vidrio. Una sonrisa débil apareció en su carita. Levantó la mano, haciendo un corazón con sus deditos pequeños. María volvió a llorar de pura emoción. Javier también derramó unas lágrimas. «Voy a hacer que Gisela pague por cada cosa que hizo», dijo Javier, con la voz baja pero llena de una determinación palpable. «Por cada humillación, cada mentira, cada lágrima que usted derramó. Ella tendrá que responder ante la ley». María lo miró con incredulidad. «¿Cómo lo hará? Ya lo verá con sus propios ojos». Javier le apretó la mano con afecto. «Pero primero debemos concentrarnos en Elena. El resto puede esperar un poco». Pero la verdad era que no podía esperar ni un segundo, porque en ese mismo momento Gisela estaba en la mansión sintiéndose triunfante, convencida de que había ganado la partida. No tenía ni la menor idea de lo que estaba a punto de sucederle. 3 días después, Elena recibió el alta médica. La fiebre había desaparecido, la neumonía estaba controlada. Estaba aún débil, pero completamente a salvo. María sostenía la mano de su hija mientras Javier conducía de regreso a la mansión. Pero esta vez no iban a recoger sus pertenencias para marcharse para siempre. Iban para algo mucho más trascendente. «¿Está completamente seguro de esto que va a hacer?», preguntó María, sintiéndose muy nerviosa. «Absolutamente seguro», respondió Javier con los ojos fijos en el camino. «Gisela tendrá que responder por todo el daño que causó. Y no solo a usted, María, a todos los empleados». Cuando llegaron a la mansión del Valle, todo el personal estaba ya reunido en el salón principal. Javier había ordenado que los llamaran a todos: la cocinera, el jardinero, el chofer, el personal de limpieza, los guardias de seguridad. 17 personas en total, todos confusos, sin entender el motivo de la reunión. Gisela también estaba allí presente, sentada en un sillón, con las piernas cruzadas, su rostro arrogante de siempre. Miró a María entrando con Elena en brazos y sonrió con desdén. Una sonrisa cruel, de victoria. Creía firmemente que había ganado su guerra. Javier entró al último. Cerró las enormes puertas de doble hoja de la sala tras de sí. El golpe seco de la madera resonó, un sonido final y definitivo. «Gracias a todos por acudir a mi llamado», comenzó Javier con la voz tranquila pero muy firme. «Sé que están desconcertados, pero lo que voy a decir a continuación es de vital importancia, muy importante para todos». Caminó lentamente hasta el centro de la sala. Todas las miradas estaban concentradas en él. «Heredé esta casa de mi padre, y siempre di por hecho que todo funcionaba a la perfección, que todos aquí eran bien tratados, respetados y pagados justamente por su labor». Hizo una pausa significativa. Estaba equivocado, terriblemente equivocado. Gisela descruzó las piernas. Su sonrisa se desvaneció por completo. «En los últimos días he descubierto algo que me causó repulsión. Descubrí que en esta casa, bajo mi propio techo, se estaban cometiendo abusos de forma sistemática. Humillaciones, robos de dinero, crímenes reales». Un murmullo se extendió por la sala. Javier continuó con voz fuerte. «Gisela Rojas, la ama de llaves principal, creó un esquema ilegal de multas abusivas. Ella inventaba errores inexistentes, inflaba los valores a cifras absurdas y descontaba ese dinero de sus salarios, sin facturas que lo justificaran, sin recibos, sin absolutamente nada legal». «¡Eso es una rotunda mentira!». Gisela se levantó de golpe, con la voz muy alta. «Señor Javier, la señorita María lo está manipulando claramente. Ya le advertí sobre... Siéntese ahora mismo». La voz de Javier sonó como un látigo cortante.
Gisela se detuvo, con la boca abierta de asombro. Jamás le había escuchado ese tono. No he terminado todavía. Javier tomó un sobre grande que estaba sobre la mesa auxiliar. Tengo aquí todos los documentos necesarios, registros detallados que solicité a mi contador personal. Durante los últimos 2 años, 7 de los empleados de esta casa perdieron en promedio el 30% de sus salarios en estas supuestas multas. Dinero que nunca fue declarado fiscalmente. Dinero que usted se embolsó por completo. Arrojó los documentos sobre la mesa de centro con estrépito. Todos se acercaron para ver con sus propios ojos. Hay más detalles que deben saber, continuó Javier. Hablé de forma individual con cada empleado que trabaja aquí. Y todos ellos, sin excepción alguna, tienen historias similares. Historias de abuso psicológico, de humillación constante, de profundo miedo. Señaló a doña Carmen, la cocinera, una señora de unos 60 años. Doña Carmen, ¿quiere compartir con todos lo que le ocurrió el año pasado? La mujer dudó por un momento, mirando a Gisela con un temor reflejado en sus ojos. Pero Javier la animó con un gesto decidido. Ella respiró hondo y tomó valor. Se me cayó una fuente de vidrio al suelo. Fue un terrible accidente, pero ella me cobró $1,200 por el daño. Yo no los tenía disponibles. Me amenazó con despedirme si no pagaba de inmediato. Tuve que pedir un préstamo a un usurero. Aún lo estoy pagando. Otro empleado levantó la mano. A mí me multó porque lavé el auto de forma incorrecta. $300 al instante. Me regañó y humilló delante de todos porque no doblé la toalla como correspondía, dijo una de las empleadas de limpieza, y perdí una semana de salario por ello. Las historias empezaron a brotar una tras otra, años de abusos continuos, años de silencio y terror. Ahora todo salía a la luz sin barreras. Gisela estaba completamente pálida de ira. «Todos ustedes están mintiendo, mienten», gritó desaforada. Ella, señaló a María llena de odio, los sedujo a todos con mentiras. Ella... «¡Silencio total!», gritó Javier con una fuerza atronadora. La sala entera se quedó en un silencio sepulcral. «Basta de mentiras. Basta de manipulaciones. Yo tengo todas las pruebas, Gisela, pruebas irrefutables. El perfume que usted colocó en la habitación de María, encontré el recibo de compra en su cajón privado, con su nombre completo. Los chismes que usted difundió sobre María en otras casas, grabé esas conversaciones. Tengo los audios comprometedores. Dio un paso decisivo hacia ella. Usted no es solamente cruel, es una criminal. Malversación de fondos, acoso laboral severo, difamación y calumnia. La voy a demandar legalmente por cada uno de estos cargos, y le aseguro que responderá ante la justicia. Gisela intentó hablar, pero ningún sonido salió de su boca. Miró a su alrededor, buscando una cara amiga, pero todos los empleados la observaban con una mezcla de rabia y alivio, años de resentimiento finalmente liberados. «Queda usted despedida de forma inmediata», dijo Javier, con la voz totalmente helada, «por justa causa. Tiene exactamente 30 minutos para recoger sus pertenencias y abandonar mi propiedad. Si no lo hace, llamaré a la policía». Gisela abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Trató de mantener su compostura, pero estaba visiblemente destrozada. «Se van a arrepentir de esto. Todos ustedes pagarán por esto, especialmente usted», miró a María con un odio puro y visceral. «Usted no es más que una...» «Cuide con mucha atención sus próximas palabras», interrumpió Javier sin dudar, «porque cada insulto adicional será una línea más en el expediente de su demanda». Gisela apretó los dientes con furia. Se dio media vuelta y salió del salón dando un portazo. El silencio que quedó era tenso, pero de una índole distinta. Era un silencio de completa liberación. Javier se dirigió a sus empleados.
Les pido disculpas a todos y cada uno de ustedes por haber sido tan negligente, por no haberles prestado atención, por haber permitido que esta injusticia ocurriera. Esto nunca debió haber pasado, y les aseguro que nunca más volverá a suceder en esta casa. Respiró profundamente. A partir de hoy, las cosas cambiarán radicalmente. Todos los montos descontados injustamente les serán devueltos en su totalidad, con los intereses de corrección. Todos ustedes tendrán contratos formales a partir de ahora, con todos sus derechos laborales garantizados por ley. No más multas ilegales, no más abusos, no más miedo en esta casa. Los empleados comenzaron a murmurar entre sí, sin poder creer lo que oían. Y una última cosa muy importante. Javier miró fijamente a María. María ya no trabajará más como empleada de servicio. Le estoy ofreciendo el puesto de administradora general de esta propiedad, un salario más que digno, una casa propia dentro de los terrenos de la mansión, educación privada para Elena, todo lo que ella y su hija merecen por derecho. María abrió los ojos enormemente. Señor, yo no puedo aceptar. Puede y debe hacerlo. Javier dio un paso hacia ella con una sonrisa. No se trata de caridad. Es simple justicia merecida. Usted se lo merece, y mucho más aún. Miró a todos los empleados de la sala. He cometido muchísimos errores de juicio, pero he aprendido una valiosa lección. Aprendí que la dignidad de una persona no tiene precio, que el respeto no es un favor que se otorga, que ustedes, todos ustedes, no son invisibles para mí. Ustedes son el corazón latente de esta casa, y me comprometo a honrar ese valor cada día que pase. Doña Carmen rompió a llorar de emoción. Otros la siguieron en su llanto, pero no eran lágrimas de dolor amargo, eran lágrimas de puro alivio, de una esperanza recobrada. Javier miró a María por última vez. Usted no solo salvó a Elena, usted me salvó a mí de la nada. Me demostró que mi corazón estaba vacío y muerto por dentro. Me hizo volver a sentir. Y por eso le estaré eternamente agradecido en esta vida. Elena, todavía en los brazos de su madre, miró a Javier y le preguntó con dulzura: «Tío, ¿te vas a casar con mami pronto?» La sala entera se quedó en silencio otra vez. María se puso roja como un tomate. Javier sonrió ampliamente. «Si ella acepta ser mi esposa», dijo, con los ojos fijos en María. «Sí, me casaré». 3 meses pasaron desde aquel día crucial. La primavera había llegado a la mansión del valle, llenando el jardín de flores radiantes. Elena estaba totalmente recuperada, más fuerte que nunca antes. Corría feliz por el césped verde, riendo a carcajadas, jugando con los hijos de otros empleados a quienes Javier había invitado a visitar la propiedad. Ya no existían divisiones sociales, no había muros invisibles que los separaran. María aceptó el cargo de administradora. Al principio fue una tarea difícil. Se sentía una impostora, incapaz de la labor. Pero Javier la apoyó en cada paso que daba. Le enseñaba todo lo necesario, la respaldaba, le demostraba que era completamente capaz. Y lo era. María poseía un talento natural innato para organizar personas, para crear un ambiente de armonía. La casa nunca había funcionado tan bien como ahora. Más importante aún, María había aceptado algo más: el amor incondicional de Javier. No fue fácil para ella ceder. Luchó contra ese sentimiento durante semanas. «Yo no estoy a su altura», le decía una y otra vez. «La gente nos va a juzgar sin piedad. Dirán que soy una interesada, que solo busco su dinero». Pero Javier siempre respondía lo mismo, con una voz serena y profunda. «No me importa en lo absoluto lo que diga el resto del mundo. Solo me importa lo que siento por usted». Y poco a poco, ella empezó a creer en él. Creyó que era algo verdaderamente posible, que el amor no se fija en saldos bancarios ni en posiciones sociales, que a veces 2 almas rotas y heridas pueden encontrar el modo de sanar juntas. Una tarde de sábado soleada,
Javier la llevó a la orilla del lago que había en el fondo de la propiedad, el mismo lugar al que solía ir a llorar la muerte de Valeria, cuando creía que nunca más sentiría nada más que un vacío desolador. Solía venir aquí a pensar en rendirme de la vida, le confesó mirando las aguas tranquilas del lago. Creía que mi vida se había terminado junto con la de ella, que jamás volvería a ser feliz ni un instante. María tomó su mano con fuerza. Y ahora, Javier, ahora sé que la vida no se acaba de verdad, solo se transforma por completo. Se volteó para mirarla a los ojos. Usted me transformó. Elena me transformó. Me han demostrado que es posible volver a empezar, que es posible amar de nuevo, de una forma diferente, pero tan auténtica como la primera. Se arrodilló lentamente ante ella. María abrió los ojos de par en par, con las manos temblándole sin control. «María Soto, ¿quiere usted casarse conmigo?» Javier sacó del bolsillo un anillo sencillo. No como patrón y empleada, no como rico y pobre, sino como dos personas que se encontraron por pura casualidad en medio de la oscuridad y decidieron caminar juntos hacia la luz. Las lágrimas ya rodaban por su rostro sin control. «Sí», susurró conmovida. «Sí, quiero casarme contigo». La boda se celebró 2 meses después de ese día. Fue una ceremonia sencilla, en el jardín trasero de la mansión, solo con las personas que de verdad importaban en sus vidas. Todos los empleados estaban allí presentes, vestidos con sus mejores galas, sonriendo sinceramente. Doña Carmen preparó el pastel nupcial. El jardinero decoró cada rincón con flores que él mismo había cultivado con amor. Elena fue la pequeña dama de honor de la ceremonia. Llevaba un hermoso vestido blanco con flores bordadas que Javier había mandado a hacer especialmente para ella. Cuando llegó el momento de los votos matrimoniales, Elena pidió permiso para hablar a los presentes. «Mi mami siempre me enseñó que el amor verdadero no elige dónde tiene que empezar», dijo la niña con su voz clara y firme para sus 7 años de edad. «Simplemente sucede cuando menos lo esperas. Y yo lo vi con mis propios ojos. El tío Javier no salvó a mi mamá. Ella lo salvó a él en el fondo, y juntos, los dos me salvaron a mí. Ahora somos una familia de verdad. Y la familia es cuando eliges amar sin condiciones. Todos los días, incluso cuando la vida se pone difícil». No quedó ni un solo ojo seco entre los presentes en el jardín. Cuando Javier y María se besaron para sellar su promesa de amor, Elena corrió a abrazarlos con fuerza. El fotógrafo capturó ese instante precioso. Los tres, abrazados, sonriendo, por fin completos. La vida siguió su curso, pero era completamente diferente a antes. María dejó de ser invisible. Javier ya no sentía ese vacío interior. Elena nunca más volvió a sentir miedo. La mansión, que en el pasado había sido fría y silenciosa, ahora estaba llena de risas sinceras, de vida vibrante, de amor palpable. 6 meses después de la boda, en una madrugada cualquiera, Javier despertó y notó que María no estaba a su lado en la cama. Bajó las escaleras en su búsqueda y la encontró en la cocina, la misma cocina donde todo había dado inicio. María estaba parada junto al fregadero, fregando tranquilamente una taza. Vestía una de las camisas de pijama de él, descalza, con su cabello suelto, cayéndole sobre los hombros. Parecía tan distinta a aquella mujer asustada de hacía unos meses. Ahora ella resplandecía. «¿Qué haces despierta a esta hora?», le preguntó con ternura. Ella se volteó, con una sonrisa radiante. «No podía dormir bien. Vine a preparar un chocolate caliente. ¿Quieres uno?». Javier se acercó a ella sin dudar. La abrazó por la espalda, le besó el cuello con cariño. «Te amo profundamente». «Yo también te amo, mi vida». Escucharon unos pequeños pasos bajando las escaleras de servicio. Elena apareció, con los ojos llenos de sueño. «¿Están haciendo chocolate caliente sin mí?». Los tres rieron a la vez. Javier cargó a Elena en sus brazos.
María sirvió 3 tazas de chocolate, y allí, en esa misma cocina, a las 3 de la mañana, se quedaron juntos, charlando, riendo sin parar, simplemente existiendo en ese momento perfecto. Javier observó a su alrededor, a la mujer que amaba con toda su alma, a la niña que se había convertido en su hija del corazón, a ese momento tan sencillo, tan cotidiano, pero tan absolutamente perfecto. ¿Tú crees en el destino, mami?, preguntó Elena de pronto, con la misma inocencia de meses atrás. Javier miró a María. Ella le devolvió la sonrisa. Ahora sí creo en él, contestó Javier, porque a veces el amor aparece en el sitio donde menos lo imaginamos, a las 3 de la mañana, en una cocina humilde, en las manos heridas de una niña que solo intentaba ayudar desesperadamente a su madre. Y cuando ese amor llega de verdad, no pide permiso a nadie, simplemente lo transforma todo para siempre.